verificar. Bueno, buenas noches nuevamente. Iniciamos el tema de hoy, el cual corresponde al microprocesador. Entonces vamos a iniciar viendo un video de cómo elaboran esta pieza fundamental en los aparatos electrónicos de hoy en día. ¿Listo? Aunque no nos demos cuenta, estamos rodeados por lo que posiblemente sea el invento más revolucionario de los últimos 50 años. Está en los aparatos de televisión y sonido, en relojes, coches, teléfonos, semáforos y en casi todos los electrodomésticos de su cocina. De hecho, la mayoría de aparatos eléctricos de hoy en día usan uno. El aparatito en cuestión es, por supuesto, el chip de silicio. Hacer estas extraordinarias mentes electrónicas en miniatura es uno de los trabajos más complejos que nunca se han hecho. Así que, ¿cómo lo hacen? Texas, Estados Unidos. Aquí hay cosas grandes. Vacas grandes, botas grandes, sombreros grandes, bigotes grandes. Pero Texas también es el lugar de nacimiento de un milagro en miniatura, el chip de silicio. Y aquí en Sherman, 30 kilómetros al norte de Dallas, se encuentran las instalaciones de la fábrica MEMC. Aquí, en esta fábrica de aspecto extraño y futurista, se producen las láminas de silicio, que son la base de todos los microchips modernos. El silicio tiene propiedades especiales porque es lo que llamamos un semiconductor. Eso significa que, dependiendo de cómo sea tratado, el silicio puede conducir o bloquear la corriente eléctrica. Es esta propiedad lo que lo hace perfecto como soporte para los millones de diminutos transistores necesarios para hacer un microprocesador moderno. El problema es que como esos transistores son tan pequeños, la base de silicio sobre la que descansan tiene que ser totalmente perfecta. Llevó décadas perfeccionar el proceso de producción del silicio con una estructura monocristalina perfecta. Se empieza con silicio policristalino o polisilicio, que se calienta a 1420 grados Celsius dentro de un horno especial sellado. Este horno ha sido purgado con gas argón para eliminar el aire. El lago de silicio fundido que obtenemos se hace girar en un crisol. Entonces se introduce un cristal de silicio para que actúe como semilla. Este cristal tiene las dimensiones y la forma de un lápiz y gira en la dirección contraria. Mientras el silicio policristalino fundido se va enfriando, el cristal que actúa como semilla se va separando a razón de 1,5 milímetros por minuto. El resultado es un solo cristal de silicio que pesa unos 200 kilos y tiene un diámetro de unos 200 milímetros. El cristal es tan fuerte que soporta todo su peso con un solo hilo de 3 milímetros de espesor. Pero es muy quebradizo y ahora hay que cortarlo sin que se quiebre. Así que, tras varias pruebas con productos químicos y rayos X para comprobar su pureza y orientación molecular, se mete en una cortadora de lonchas de silicio. Esta sierra de cable de 10 toneladas usa una red de cables muy delgados que se mueven muy rápidamente para producir obleas de Sí, silicio. tienen audio. Tienen solo Están escuchando los demás, ¿sí? un milímetro de espesor y una pureza del 99,99999%. Pero una vez cortado, han quedado marcas microscópicas en la superficie, así que hay que pulirlas mediante un proceso llamado labrado. Pero incluso después de pasar por esta moderna pulidora, las láminas no están suficientemente lisas, así que hay que pulirlas otra vez, ahora mediante un proceso químico. El resultado son obleas de silicona con una superficie de rugosidad inferior a 0,1 nanómetro.
Ya completamente pulidas, ahora por fin están listas para empezar con el diseño del circuito. Colocar millones de transistores sobre estas pequeñas láminas es el trabajo que hacen los fabricantes de chips como Texas Instruments. En 1958, el inventor del circuito integrado, Jack Kilby, consiguió poner un solo transistor en su diseño. Hoy la última generación usa casi 1000 millones de transistores y según la ley de Moore, ese número se duplica cada 2 años. Pero cuantos más intentan poner en cada diseño, más pequeño tiene que ser el transistor. Hay más de 250 millones de transistores en este diseño. Alguien tiene que hacer que encajen en esto. Trabajar a esta escala microscópica representa un gran problema para los fabricantes de microchips. Cuando un transistor tiene una anchura de solo una 10.000ª parte de milímetro, la mínima partícula de polvo puede causar el equivalente electrónico a un descarrilamiento. Así que antes de que los trabajadores como Dane Bailey se pongan a trabajar en la fab, debe ponerse el disfraz de conejo. Para nosotros, fab quiere decir fabricación. Aquí hacemos los microchips. Empezamos con las láminas de silicio y las hacemos pasar por una multitud de pasos en el proceso de fabricación. Para el producto que sale de aquí, un procesador de señal digital, debemos realizar unos 1500 pasos diferentes en el proceso de fabricación de principio a fin. El proceso de fabricación se lleva a cabo en una habitación limpia de clase 1, con casi 18.000 metros cuadrados. Gracias a 12.000 toneladas de equipos de aire acondicionado, el aire de esta habitación es 1000 veces más limpio que el de un quirófano. En realidad hay menos de 3.500 partículas por metro cúbico de aire, tan pocas como es posible, ya que una sola partícula que aterrice en una zona puede destruir un chip. Para que se hagan una idea de la limpieza de esta habitación, el simple hecho de caminar produce unos 5 millones de partículas por minuto. Para evitar que los trabajadores que producen polvo aún sin saberlo sean una fuente de contaminación, estas máquinas llamadas FOUP mueven los paquetes de obleas a través del complicado proceso de construcción. El problema central es miniaturizar los diseños complejos para imprimirlos luego en las láminas. Eso se consigue mediante un proceso llamado fotolitografía. Primero, se cubre la lámina con productos químicos fotosensibles que se endurecen al exponerlos a la luz ultravioleta. En habitaciones oscuras se hace pasar la luz a través de una imagen del diseño y luego a través de una lente para miniaturizarla y finalmente sobre la lámina. Cuando se quita el producto químico, el diseño permanece como si de una imagen fotográfica se tratara. Pero para colocar todos los componentes sobre la lámina hay que hacerlo capa a capa, como los pisos de un rascacielos en miniatura. Para completar el trabajo, los FOUPs hacen que las láminas completen el mismo ciclo hasta 40 veces, repitiendo el proceso de grabado fotográfico para cada nueva capa. Algunas capas se calientan a alta temperatura, otras se someten a ráfagas de plasma ionizado, otras se bañan en metales. Cada tipo de tratamiento cambia las propiedades de una capa determinada y poco a poco forma parte del rompecabezas construyendo el diseño del chip. Las láminas terminadas de silicio llevan hasta 1000 microchips diferentes y más de 4 billones de componentes de circuito. Ahora solo hay que cortar y recortar, y el largo camino entre ser arena y una placa de circuito habrá terminado. Lo que antes era un montón de arena sin ningún valor, ahora puede cambiar de manos por un precio de 10.000 euros el gramo, y también puede calcular los 1000 primeros decimales del número pi en un abrir y cerrar de ojos. El poeta metafísico William Blake afirmó que podía haber un mundo en un grano de arena. Pero si mirara otra vez hoy, estaría mucho más sorprendido al descubrir 1000 millones de diminutos transistores. Que va colocado sobre una tarjeta electrónica. Preparar el chip para su instalación en la tarjeta es una operación delicada y de precisión.
Los científicos crearon el primer ordenador en 1937, pero solo sabía álgebra. El primer ordenador multiusos se creó en 1946 y era tan grande como 20 frigoríficos. En los años 50, los transistores sustituyeron a los voluminosos tubos de vacío. Después, los circuitos integrados sustituyeron a los transistores. Pero el mayor avance llegó en 1971 con los microprocesadores. Todos los componentes de un minúsculo chip hacen posible el ordenador personal actual. Todo comienza con un cuadrado de cerámica llamado sustrato. Sobre él irá el microchip. Una máquina aplica a la superficie del sustrato una capa de fundente, un agente químico que lo deja pegajoso y que sujetará el microchip hasta que esté soldado. En estas instalaciones se reciben los microchips ya hechos, con todos los circuitos en su sitio. Se coloca un microchip sobre cada sustrato. Una luz infrarroja guía a la máquina para colocar el chip en el lugar correcto. Se toma una muestra de la cadena de montaje para verificar la posición con un microscopio. El siguiente paso es la soldadura, en un horno a 365 grados. El calor funde las diminutas gotas de estaño del chip, uniéndolo al sustrato. A continuación se prepara todo para soldar una tapa de aluminio sobre cada microchip. La tapa tiene dos funciones: proteger el chip y disipar el calor que éste genere. Un brazo robótico coge 4 tapas de cada vez y las coloca sobre los microchips. A continuación pasan al horno de soldadura, donde estarán durante 1 hora a 150 grados centígrados. El siguiente paso es crear las conexiones eléctricas que conectarán el microprocesador con la tarjeta electrónica del ordenador. Todo comienza con unas diminutas piezas cilíndricas de estaño llamadas columnas. Un cedazo gigante hace vibrar las columnas mediante succión hasta que caen por los agujeros y se alinean de forma vertical para que puedan unirse al sustrato. Una máquina extiende una gruesa pasta adhesiva y después pega las columnas desde abajo. Se coloca el chip que lleva el sustrato sobre las columnas empastadas. El resultado es un microchip con 1000 conexiones. Para conseguir más conexiones, se usan bolas de estaño en lugar de columnas, porque las bolas son más robustas y fiables. También ellas pasan a través de un cedazo de succión, solo que en lugar de con pasta se pegan con fundente, el mismo agente químico pegajoso que se utilizó antes para fijar el microchip sobre el sustrato. El microchip, una vez terminado, pasa por un baño de agua y disolventes para eliminar cualquier sobrante de fundentes o contaminantes. La última parada es el control de calidad, que incluye 12 horas en un horno a 140 grados centígrados.
Desde aquí, el microprocesador pasa a otra fábrica, donde lo soldarán a una tarjeta electrónica. El pequeño cerebro ya está listo para ponerse a trabajar. Bueno, buenas noches ahí a los que se conectaron. Sí se escuchaba el video, ¿verdad? Me decía Buenas Jesús noches, que... profe. Buenas noches, Carlos. Me decía Jesús que no escuchaba. No, yo no escuché, pero yo leía los subtítulos. ¿Cómo? Que yo no escuchaba, pero yo leía los subtítulos. Ya. Bueno, al inicio Luis me confirmó que sí escuchaba, por eso lo dejé correr y activé los subtítulos ahí. Bueno, bien, vamos entonces. Bueno, ese era el videíto que igual está en plataforma con respecto a cómo hacen o fabrican los microprocesadores, que es el tema que nos trae hoy, ¿cierto? Entonces, miren que el proceso es tan delicado, tan meticuloso, tan limpio, que es por esta razón que esta pieza pues tiene un valor costoso. Miren que los laboratorios son inclusive pues mucho más limpios y mucho mejor elaborados que las salas de cirugía. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de una tecnología micro, nano, entonces cualquier partícula de polvo pues daña el circuito, ¿cierto? Entonces pues ahí vimos una de las respuestas que vimos inicialmente en la película, que era ¿por qué Silicon Valley, ¿cierto? Entonces vemos que el silicio es ese componente fundamental para esto, porque tiene esa propiedad de ser semiconductor. Es decir, que según sea manipulado o tratado, él es conductor de energía o es aislante. Entonces, como vimos ahí en el video, ese proceso que se parece mucho al fotográfico cuando en la antigüedad, pues, no tanto en la antigüedad, sino hace algunos años, el revelado de la fotografía, pues había que encerrarse en un cuarto oscuro y proyectar la imagen sobre el papel fotográfico. Luego el papel fotográfico se colocaba en un ácido llamado Dettol y empezaba a quemar el papel hasta que la imagen de la foto salía. Entonces, miren que aquí es también esa proyección, pero claro, ya pues con láser y demás, sobre esa olea de silicio que llamaban allí. Y luego pues con los químicos, ese grabado iba a quedar en esa figura, pues con ese circuito que queda impregnado, esas conexiones o aislar, o aislación, ¿no? Digamos, o el aislante o las zonas que no iban a conducir energía, ¿listo? Entonces, de esa manera, pues, se fabrican los microprocesadores o los procesadores. Ya después, pues, viene otro proceso que es la de ubicar ese microprocesador sobre esta tablita que le llaman acá le llamamos baquelita, que como vimos ahí o escuchamos, pues decían que estaba hecho con estas cuestiones, me escapa el nombre ahora mismo, con el que hacen los platos, porcelana, algo así. Y luego pues ubicar las conexiones, ¿cierto? Entonces pues aquí vemos en la imagen, yo activo aquí la... Okay. Bueno, entonces como vemos aquí en la imagen, notamos esas diferentes estructuras, pues realmente aquí donde estoy señalando es donde está ese silicio manipulado, donde se han incorporado esos miles de transistores. Entonces nosotros vimos en la evolución del computador
vimos, ¿cierto?, que una de las evoluciones fue cuando de tubo de vacío y estas cuestiones de cilindro se pasó al transistor. Y entonces viene otra evolución que es ya utilizar pues el silicio para los microprocesadores o la aparición de los microprocesadores, que es donde aquí se incorporan esos miles o millones de transistores. Entonces era lo que hablábamos, que aquellas habitaciones grandes con ese montón de circuitos fueron acomodados gracias a la propiedad del silicio en esa pequeña pastilla. Entonces vimos que en la oblea que mostraban allí, pues de ahí salían muchos microprocesadores, era cuestión de cortarlos, porque veían que la oblea era redonda y ahí pues de manera cuadrada empiezan ahí quedan fragmentados pues la cantidad de microprocesadores. Y viene pues todo ese proceso, ¿cierto? Luego de ubicarlo en la baquelita, el soldado pues de los contactos. Ahí veíamos que era un procesador de pines. El que tengo aquí en la imagen es un procesador de contacto. Algunos de ellos, pues en su mayoría actualmente, traen esta placa protectora, ¿cierto? Que además de proteger, ayuda a disipar el calor. Entonces ya el núcleo viene siendo la pastilla, ¿cierto? Ya tratada, donde están los circuitos ahí incorporados, integrados de manera microscópica. Y finalmente, pues al otro costado, pues los contactos y algunos otros circuitos pues que ya son incorporados ahí también. Entonces, esto fue, y en la película lo vimos, no sé si ustedes recuerdan en la película cuando llega alguien a visitar a Steve Jobs y a Wozniak en el garaje, este señor llamado Mike McCullough, y ellos dicen, eres Mike McCullough, el que introdujo la inteligencia en Intel, la cuestión del microprocesador. Y él es el que les da una suma de dinero a ellos, un $250,000, si mal no estoy, que les da pues para empezar a construir esos primeros computadores Apple. Entonces, ese también es un hecho fundamental que se nos olvidó de comentar en aquella reunión, y era ese aporte que hacía Mike McCullough a la compañía porque venía apenas en un garaje como una idea conformándose. Y pues de ahí en adelante, cada día se ha perfeccionado más esto, como lo decía en el video, son décadas de perfección que hoy pues han permitido que nosotros tengamos hasta smartwatch, los celulares, los relojes inteligentes, entre otras muchas cosas más, que incluso pues requieren de unos microprocesadores aún más pequeños. Entonces, aquí pues podríamos ver entonces lo que es esta parte de las partes. Ya en el video vimos la construcción. Y de pronto, pues para hacer aquí rápidamente un recorrido, voy entonces a colocar, es un video, pero realmente es como una diapositiva. Entonces simplemente voy a ir aquí pasando pues, y pues ahí vemos el primero, por decir. Entonces miren que eran unos pines muy robustos, incluso parece un transistor, ¿cierto? Parece. Pero aquí ya está la pastilla. Incluso aquí se alcanzan a ver las pistas que van a hacer conexión a lo que estaba acá. Entonces, obviamente al inicio pues no iba a ser una tecnología tan microscópica como la que tenemos hoy en día. Este es uno de Intel. Y pues ahí se va evolucionando un poco, y aquí tiene la cubierta metálica. Ahí pueden ver ustedes el año, otro tipo de procesador. Ahí vemos otro. Ya van tomando la forma de lo que conocemos hoy en día. Tenemos otra evolución. Ya empiezan a tomar y
de pines, unos pines bastante gruesos y aislados. Todavía hay muchas tarjetas madres ahí con los sockets para procesadores de ese tipo. Allá en Sensa tenemos unas así de viejas que pues cuando tengamos la oportunidad de estar allá, las podemos mirar. Pues ahí vamos viendo entonces. Luego comienzan Pentium, que ya es una serie más conocida, una familia más conocida. Ahí seguimos viendo. Luego hay un Pentium, que es el 2, una figura bastante extraña para cómo se venían desarrollando. Celeron, Pentium 3, Pentium 4. Pentium D, Dual Core. Este era el anhelado, el anhelado de mi época de universidad era este, con doble núcleo. El Atom, que es un procesador pues, que sale para lo que son estos mini portátiles, más que todo pues como para tener un equipo de conexión a internet, los mini. Y pues ya viene entonces la familia de Sandwich, i3, de los i, que son los que conocemos ahorita, pero obviamente con unas generaciones más modernas. 9, ¿cierto? Bueno, es un resumen aquí que ese videito pues se lo voy a colocar ahí, de igual manera está en YouTube, con este nombre que está acá. Entonces pues aquí es de Intel, pues que es el que de pronto ha tenido más gama, mayor cantidad, pero sabemos que hay otra empresa importante que es AMD, que viene también pisando con mucha fuerza. Cada día ha ido mejorando mucho su tecnología. Había una cierta distancia entre Intel y AMD, pero AMD pues, se ha acercado mucho. Bueno, entonces aquí vemos estos dos modelos, ¿cierto? Donde tenemos los procesadores de pines y de contacto. Entonces, por ahí nosotros teníamos todavía creo que hay en la sala alguno de estos, pues en la sala de mantenimiento de estos procesadores y lamentablemente cuando estábamos haciendo los ejercicios de ensamble y desensamble, pues no había cuidado a algunos estudiantes y torcían estos pines. Algunos de ellos los pude arreglar, los pudimos arreglar. Y otros pues ya lamentablemente dejaron de servir. En el caso de los de contacto es inverso. El procesador tiene los contactos y el socket que recibe en la tarjeta madre del procesador tiene especie de unos pines, pero más parecen unos pelitos que son bastante delgados, que son los que van a hacer el contacto aquí. Todavía torcer uno de esos allá es mucho más difícil de recuperar. Sin embargo, ha sucedido y se han podido realizar. Entonces, los síntomas que hemos visto en los computadores cuando le tuercen uno de estos pines o el pin o el pin del socket y no llega a hacer el contacto, es que el equipo se paraliza. Queda totalmente congelado en cualquier ventana. Y otro síntoma que tuvimos era en uno que no avanzaba. Y fue eso, tanto pues buscar ahí con lupa, encontramos que fue la afectación que habían tenido. Entonces recordemos, y aquí podemos ver dónde era, pues aquí regreso, que es el procesador. Miren que lo denominamos como el cerebro del computador. ¿Cierto? El circuito integrado central, es la correcta llamada CPU, unidad central de procesamiento,
y es el que hace los cálculos, ¿cierto? Todo eso en binario, como hemos venido hablando. Entonces, aquí ustedes, pues, he traído parte de lo que está colgado en la plataforma, pues, para comentar en cuanto al funcionamiento del procesador. Entonces, este texto, pues, igual lo tenemos allá. Y aquí nos dice, pues, que desde el punto de vista lógico, él está compuesto básicamente por registros, una unidad de control, una unidad aritmético lógica, y dependiendo, pues, del tipo de una unidad de coma flotante. Entonces aquí podemos ver qué hace él. Pues ejecuta las instrucciones almacenadas, pero como números binarios, ¿cierto? Él los organiza secuencialmente, hay una memoria principal que él tiene, o puede usar la RAM, pero ya pues con la tecnología que ha venido aumentando para que sean más veloces, tienen pues una memoria también a la que acceden rápidamente, que es lo que vemos acá. Bueno, esta es la prelectura desde la memoria principal. Envío de instrucciones de codificador. Recuerden que nosotros en un sistema de caracteres, decimal, de numeración, realmente él interpreta son binarios y viceversa. Es la decodificación. Lectura de operandos, si lo saben. El lanzamiento de las máquinas de estado que llevan a cabo procesamiento. Escritura de los resultados en la memoria principal, los registros. Pues ese es el funcionamiento que ya hemos venido hablando él, que todo para él son cálculos, y para llevar a cabo esos cálculos, pues requiere de todo este proceso para que nosotros pues veamos en pantalla lo que queremos realizar. Otro pues temita que tenemos ahí más amplio, aquí simplemente he traído algo muy resumido. Bueno, en cuanto al funcionamiento y el rendimiento, entonces se venía diciendo que anteriormente se venía venían trabajando en hacerlos más rápido, teniendo en cuenta la frecuencia de reloj, esa capacidad pues, de hercios, de manipular la cantidad de hercios, ¿cierto? En un fragmento de reloj, ¿cierto? Entonces, se llegó a un momento en el que pues se dieron cuenta que había un momento en que aumentar esto ya no estaba produciendo una ventaja con una medida anterior. Entonces se notó que de 1.0 GHz a 4 o 5, pues de ahí en adelante incrementar esa medida pues, no estaba produciendo una ventaja con relación a otra medida de la que ya estaba llegando al límite, como 4 o 5 GHz. Entonces de ahí es donde sale esta nueva tecnología de los núcleos. ¿Qué es esta tecnología de los núcleos? Es en realidad incorporar en esa placa de silicio que ustedes vieron a la tecnología cada día, poderse trabajar de manera más microscópica, de manera nano, incorporar varios procesadores en uno solo. Entonces, por lo que le llamamos de 2 núcleos, 4 núcleos, 8 núcleos, y hay muchos por ahí en el mercado de muchos núcleos, pero son bastante costosos, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, pues empieza esta tecnología y esa ganancia en realmente capacidad y velocidad por parte del procesador. Entonces, es lo que estamos hoy, pues nosotros mirando. Entonces, hay un conjunto ahí, sí es importante también. ¿Cuándo es importante yo tener en cuenta los hercios, los gigahercios que él es capaz de procesar? Cuando, por ejemplo, yo tengo un procesador del mismo tipo, o sea, si mi computador es un Celeron, tiene un procesador Celeron, y el de mi hermana también es un procesador Celeron,
como ambos procesadores son del mismo tipo, entonces yo al mirar esos hercios, la cantidad, obviamente si el mío tiene 1.0 GHz, pues, y el de mi hermana tiene 2 o 3, ese es más rápido, porque como lo mencionaba anteriormente, en ese rango de 1 a 5, ahí sí hay ganancia. Pero cuando se estaba incrementando mayor a 5 esta velocidad, era que se iba notando que no había pues una ganancia significante en las respuestas. Y realmente es así, porque si lo analizamos, esos procesos de programación de primer nivel, pues él los hace rápido, un abrir y cerrar de ojos. Y son esos cálculos, ¿cierto? Entonces los hace rápido, entonces con esa velocidad, pues él lo está haciendo rápido. Pero en la posibilidad de hacer varios al tiempo, más cosas al tiempo, construir más cosas al tiempo, como le exigen estos programas de 3D o videojuegos de 3D, por ejemplo, el tener varios núcleos, pues sí le va a permitir un rendimiento mucho mayor. ¿Sí? Entonces, es lo que pues les he traído con respecto al procesador. Y pues por no traerle de pronto, porque ustedes son como muy jóvenes, tenemos unos gráficos pues, antiguos donde nos comparaban los procesadores de AMD con los de Intel en relación de poder. Entonces, para serles sincero, pues siempre Intel ha estado como un paso más adelante en rendimiento y también los procesadores de Intel pues han sido mucho más manejables en recalentamiento, no tienen un recalentamiento tan alto. Los de AMD, pues en el transcurso de esa historia, sí, ellos pues venían un poco, una tecnología un poco más atrasada con relación a la de Intel. Entonces ellos tenían que meterle mucha mayor tecnología pues para tratar de igualar uno de la misma gama de Intel. Meterle mucho más de esto de lo que estábamos hablando ahorita, capacidad de velocidad en el procesamiento. Y resulta pues que ya en estos últimos años, ya pues AMD sí ha incorporado una tecnología muy buena, excelente, con la cual pues no tiene una distancia en relación a Intel tan lejana como sucedía anteriormente. ¿Sí? Incluso pues está prácticamente a la par. Y pues obviamente hay una ventaja por la parte de uno y por el lado del otro. ¿Sí? Entonces, pues Intel siempre, vamos a mirarlo de esta manera. Si yo tal vez, pensando en lo económico, yo podría sacrificar, suponiendo que tenemos un procesador Intel, él es el 100%, y de pronto yo opto por un AMD, ese AMD podríamos decir que está de pronto con relación a ese Intel, está a un 10% inferior. Pero ¿qué sucede? Que el AMD pues siempre se ha caracterizado por ser más económico. Y realmente ese 10% no es una distancia muy larga en el funcionamiento. Entonces, pues yo podría sacrificar ese pequeño 10% que no se nota tanto por ahorrarme unos pesos. Ya, entonces una decisión que pues, se puede tomar ahí. De igual manera, AMD se ha caracterizado siempre pues, porque los procesadores tienen una mayor calidad en cuanto a lo gráfico. Siempre pues, se han caracterizado porque trabajan muy bien con lo que tiene que ver con gráficos. Entonces, cuando uso ese tipo de programas o juegos,
pues ellos son muy buenos en ese aspecto. Y pues en lo que he estado leyendo últimamente, están trabajando pues mucho en que eso aún mejor, porque siempre ha sido pues una ventaja de ellos sobre Int. ¿Sí? Entonces pues aquí en esta pequeña tabla, que casualmente es del sitio, si mal no estoy, que recomendaba a Carlos, encontré pues una tabla más actual donde nos muestra pues esa gráfica de relación entre los últimos tipos que no los quiero mencionar porque quiero cederle la palabra a ustedes a ver qué consultar, porque ya estamos hablando como de los más actuales. Entonces me dirán, a ver, ahí teníamos dos que iban a consultar sobre AMD y dos de ustedes que iban a consultar sobre Intel. ¿Qué consultaron por ahí en el mercado actual? Profe, Sí, a mí me gustaría anexar algo respecto a la tabla. De sí, pronto, que hay unos nuevos procesadores que ya están en el mercado también. Lo de la serie 3100 y 3300X por parte de Ryzen, que vienen siendo los integrados, los que no vienen con la integración gráfica. Que vienen como, por decirlo así, a reemplazar ese 3400G y 3200G en cuanto a potencia mononúcleo, para poder, ¿cómo es que se llama?, tener un mejor rendimiento tanto en gráfica, tanto en juegos, pues, como en sí, rendimiento monotarea. Quería decir eso. No sé si me habían consultado. Igual también con el i3 9100F, que es mucho mejor en- por instrucciones por núcleo, por IPC. sí, por ahí estuve leyendo también de eso. Muy, muy bueno el aporte, Carlos, gracias. Pero relativamente, pues no encontré una gráfica así que porque me comparara los dos. Sí, y bueno, no sé, yo hago como un aporte ya que nos dio la Ujú. palabra, sobre hacer la separación y la importancia de tener en cuenta de las nomenclaturas respecto a las versiones K, F, 3400G en Ryzen por parte de Ryzen, que son sistemas que vienen con APU, son Ah, procesadores sí, que vienen con integrada gráfica, pues no necesitan una tarjeta de video dedicada para poder, por decirlo así, dar video y que tienen un buen rendimiento. Pues que muchas veces, en muchos casos, perdón, es mejor que una 1030 o hasta una 1050 en algunos casos, como es el 3400G. Para computadores de ofimática o claro, de entrada como para procesamientos de trabajo que no sean tan pesados. sí, correcto. Bueno, muy bien, Carlos, ahí lo que nos dicen. Efectivamente, estos procesadores están incorporando pues esta capacidad gráfica, ¿cierto? Por lo que ya no sería necesario incorporar una tarjeta gráfica, así como dice Carlos. Y siempre pues AMD ha estado Sí, apuntándole a eso, ¿cierto? y con un rendimiento bastante alto, o sea, con casi un 80 o 60% más de las versiones HD de las 620 de Intel. Que por ese lado, nada que hacer. O sea, por ahí, por economía, siempre va a ser mejor armar un Ryzen. Sí, exacto. Bien, ¿qué más tiene pues ahí aporte que consultaron por ahí? Entonces, miren que Carlos pues se nos está enfocando también en esa serie, ¿cierto? En esa nomenclatura que va determinando también. Puede ser de la misma familia, pero esto pues es lo que va determinando las nuevas series que van saliendo y que pues, obviamente las nuevas generaciones y que hacen más potente uno con relación al anterior. Porque como les decía, pues yo aquí tengo un i7, ¿cierto? Pero ese i7 con relación a un i7 de octava generación, pues obviamente yo ahí estoy atrasado. No tengo tanto poder como esto. ¿Quién más consultó por ahí? Profe, yo consulté un procesador Intercore Serie X, pero no en lo que investigué no me especificaba si era gama alta, media o baja, no sé. Pero lo que logré averiguar fue que dice que un PC de alto desempeño, primer procesador de 18 núcleos, juegos extremos, tareas de alto consumo y de datos y creación de contenido. O sea, no sé en qué rango se encuentra ese Intel.
Repíteme. Procesador Intercore Ujú. de serie X. Esa Dice serie que es X un la... PC de... No, Dime, Carlos. no, tranquilo, sí, sí. Ahorita me sacas de la duda, Carlos. Tienes cerebrito ahí. Bueno. Pero sí. Ya. Dice que PC de alto desempeño. Primer procesador de 18 núcleos. Juegos extremos, tareas de alto consumo de datos y creación de contenido. Y la Entonces, nomenclatura no del sé. X que dice. O sea, porque es que hay varios. Esos son más que todo para servidores, por decirlo así. O sea, no es como la serie Ah, ya. Xenon, pero es la anterior. Son los de entusiastas. Son 18 núcleos, Exacto. 18 núcleos, 36 hilos, ¿no? Perdón, creo que es así. Si no estoy mal, 36 hilos. Es como la serie Threadripper de Ryzen, los 1920X, que tienen 16 núcleos, 32 hilos. Está hecho más que todo para Ujú. de renderización. Lo único que tiene es Sí, que las velocidades de si los gigahercios, por decirlo así, son un poquito más bajas, pero ellos como que remedian eso con la cantidad de núcleos que tienen. Exacto. Pero son de los más caros que hay, carísimos. Sí, no, que imagínate, estamos hablando de 18 núcleos. imagínate. Sí, hay que tener en cuenta ahí, ahorita que Carlos pues lo mencionó también, hay que tener en cuenta que, y esa clasificación que hace Carlos es correcta, porque podemos enfocarnos en procesadores, pues digamos domésticos, ¿cierto? Entonces, ahí hablaba Carlos de entusiastas, son aquellas personas que son, o sea, no es para empresa, no es un computador que es para trabajo empresarial, no es un computador que es para servidor, pero son entusiastas en tener una super máquina, ¿cierto? Entonces es donde se encuentra ese estatus. Como también hay unos procesadores todavía de muchos más núcleos, muchos más hilos, mucho más nivel, que o sea que ni siquiera pues están al alcance de estas personas que son entusiastas, sino que ya son nivel realmente de empresa tecnológica. ¿Quién más por ahí hizo alguna consulta? Se quedaron mudos. Yo voy corriendo, profesor, fue, mejor dicho. Aquí llegué, qué pena que No, recibí una llamada. yo estuve viendo fue videos de comparativas entre los Ryzen y los Intel, como que cuáles se pueden comparar que tienen el mismo rendimiento o similar, pero sí, no, ese lenguaje técnico no lo entiendo muy bien. Sí, ya. Lo que pasa es que como Carlos tiene negocio. Sí, que me siento como gringo cuando Carlos empieza a hablar de Intercore, que no sé qué, me siento como un gringo hablando entre Pero sí, gringos. eso es lo Y más eso, fácil, esa es la familia. y eso que no me he puesto a hablar de las características especiales, que el Infinity Fabric, que el IHS que tiene, qué tipo de conexiones, los CSX, los Sí, CIX. así es. Sí, Entonces, yo averiguo efectivamente es así. otras cositas aquí también, uno que es superior. Dice que procesador Intel Core i9. Dice que hasta 5.3 GH2 con Intel Thermal. Velocidad boost para una experiencia de juego con capacidad de respuesta. Nuevos controles de overclocking. Conoce mayor flexibilidad de precisión de desempeño. Conectividad de tecnología. Aquí sí no entiendo qué es. Tengo un poco de cositas ahí. Yo que más o menos sí, ahí sí me puede explicar eso, Carlito, que maneja ese idioma. Sí. Sí, es que hay fíjate que aquí estamos tocando unas características, pues, algo superficial, porque hay unas características más técnicas que, por ejemplo, Carlos ha estado mencionando, que ya pues realmente clasifica, todavía hace una reclasificación de los procesadores, ¿cierto? Pero pues, en el momento, no te preocupes tanto por eso, porque estamos en un nivel donde es simplemente recomendarle a una persona pues de común, según su perfil. Ya pues tenemos otros niveles más avanzados que son equipos pues, para servidores o trabajos ya pues más, como estábamos hablando, de industria tecnológica, que ya son unas categorías mucho más grandes,
que difícilmente pues aquí en Montería de pronto no nos toca. Aquí pues máximo siempre toca conseguir equipos pues para servidores, pero tampoco que tienen que ser los más potentes. Por ahí siempre veo que llegan a eso, hasta pues, de 8 núcleos servidores por aquí, 16, yo creo. Entonces ya ahí pues con el tiempo pues seguramente vamos a ir. Es cuestión de meterse pues porque como Carlos tiene el negocio, entonces iba mirando esa actualización que sale y lo nuevo que sale porque es lo que él está ofreciendo. Tú vendes, ¿verdad, Carlos? También procesadores. Sí, sí, profe. Bueno, entonces mira que Carlos pues vende procesadores también. Tarjeta madre, todo eso, ¿sí? Todo. Generalmente Todo. armo bajo pedido porque como son, como usted dice, como son piezas que no se arman aquí con cotidianidad. Por ejemplo, los i9, 9900K o los 9 serie 10, los 10700 y 10900 que salieron hace 2 meses. Es que yo todavía no tengo el primer amigo, amigo, colega, que esté usando un i9, todavía no lo tengo. Profe, yo Ya tengo lo varios. hay. Yo creo que, Sí. no, Morita tiene un i5, pero si no estoy mal. ¿Un qué? Y un i5, un 7500, un 8500. No, Sí, yo un digo i5 i9. 7500. Pero tengo varios amigos que tienen un i9. Sí. Y ¿Cuántos precisamente núcleos? ¿Cuántos ese núcleos? i9 viene con 8 núcleos de 16 hilos, si no estoy mal. Andrés tiene ese, Wow. ¿no? El No, i9. i3 no, él 9100K. Ah, el tiene i3 F, 9000, sí. perdón. Sí, 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 sí. 100F. Sí, tengo entendido que esa tecnología trae dos hilos por núcleo, ¿no? Sí, sí, ese es, ¿cómo se llama? Hipertraining se llama eso. O Sí, sea, ajá, exacto. que en AMD es SMT, simultánea multinúcleos, algo así. No sé, esos tienen unas nomenclaturas diferentes, pero cumplen la misma función. Ujú. Pero bueno, Sí. usted dice algo muy importante, profe, y es eso. Uno no debe enfocarse en esos detalles porque eso uno lo va aprendiendo con el tiempo. Yo digo que lo Ujú. principal es caracterizar para qué va dirigido el Exacto. procesador al comienzo, por ejemplo, lo que le decía, el APU, las APU y los computadores, como son las clasificaciones que dicen Ryzen 3 y 3, son computadores que van para oficina o computadores de casa de Ujú. entrada. Ryzen 5, Core i5, computadores ya un poquito más dedicados para juegos, oficinas que sean ya más de diseño gráfico. Exacto. 7 y Ryzen 7 ya van dedicados más a trabajos duros de renderización, Exacto, de trabajo maquetado, pesado. Exacto. de Sí, 3D. los Ya con trabajos eso ya uno tiene suficiente. exacto, como estábamos hablando con la memoria RAM, acuérdense que está hablando lo que es edición de video y modelado 3D son programas que requieren hacer una renderización para construir el modelado o el video que tú realizas. Y que les estaba comentando que mi computador con 30 minutos de video cuando tenía efecto demoraba hasta 3 y 4 horas renderizando. Entonces, es donde se requiere pues un equipo poderoso pues para que haga esa Como tarea con claro. exacto, Y es mayor donde, cantidad de ahí, núcleos. ahí es donde, porque AMD está mandando la parada. Pues Exacto. tienen el doble de hilos que respecto a los Intel. Y Sí, sí, obviamente tienen menores temperaturas porque son de menor tamaño, son 7 sí, nanómetros. y si miramos el mercado, la mayoría de equipos gamer están trayendo AMD. Sí, ya últimamente. Es porque la diferencia no es mucho. O sea, como dice usted que es un 5, un 10%, y la gente dice, yo prefiero ahorrarme 50, $60 o un poquito más y me compro un procesador que me sirve para hacer streamer. O sea, porque tengo 4 núcleos para dedicarle al juego y los otros restantes, ya sea 2 núcleos físicos y 4 hilos, son para streamear o realizar cualquier otra tarea. Sí, es correcto. Entonces, bueno, aquí pues les muestro yo pues para finalizar, donde uno pues, en el administrador de tareas, aquí en Windows, en el rendimiento, así como mostramos la memoria RAM, también podemos mirar el procesador, entonces miren que en el caso de este, pues, es un procesador de 2 núcleos, velocidad 2, máxima 2 GHz. En este caso tiene eso de virtualización, lo veremos en la próxima materia. Caché, todas las características, miren que lo podemos ver aquí. El trabajo que está haciendo en el momento, miren, dice que es muy variante, pues lo que en el momento, pero no pasa de 50% de procesamiento que está haciendo aquí actualmente. Y
bueno, los subprocesos que está desarrollando en el momento, subprocesos, pues, que en el momento tengo aquí trabajando PowerPoint, estamos con el navegador, videollamada, todo eso pues está obviamente él allá como en esa programación de bajo nivel trabajando. No es lo mismo, pues, si no estuviese haciendo ese poco de cosas, pues estaría más relajado. Y miren que ahí pues alcanzan a ver la memoria como está. Sí, y si uno le da clic derecho ahí, en la gráfica, puede ver Me los da lo multihilos de... también, los procesos Exacto. lógicos. Ahí Aquí uno ve la están, diferencia. procesos lógicos. ¿Cuántos están trabajando? Exactamente. Ahí se ven. Permítame un momentito. Contesta acá. Bueno, disculpen ahí. Bueno, entonces fíjense que de esta manera, ¿cierto? Pues uno puede identificar, igual en propiedades del equipo, ahí de manera más resumida vemos de qué tipo de procesador se trata, el que tenemos en nuestro equipo. Y pues una máquina de 18 núcleos, Dios mío, tremendo. Me imagino haciendo video, claro que hay que apoyar, para tener uno de esos tiene que tener una buena RAM y una memoria y una tarjeta Sí, madre muy buena. el que va por eso tiene que ir directamente por 32 GB de RAM. Exactamente. 32 si son DDR4, 3600 es lo recomendable. CN16. Sí, ese combo le sale caro. Es carito. Solo el procesador estaría como en 2 millones algo, si no estoy mal. Sí, imagínense. Entonces, es lo que estábamos hablando, ¿cierto? Que nos enfocamos en lo que se nos va a presentar. Entonces, por el momento, pues muy difícil que una persona quiera un equipo de ese tipo, o sea, para su uso personal. Inclusive, aunque vaya a trabajar con video. Yo sí quisiera saber actualmente con qué equipos estarán trabajando allá en, por ejemplo, lo que es Telecaribe, lo que es Caracol y estos canales, porque hacen esas ediciones incluso en vivo. Imagínense esos equipos también que hacen las transmisiones de los cubrimientos de partidos de fútbol, que ahora que están trabajando con una resolución tremenda. Y ahí mismo la edición es en vivo. Me colocas esta cámara, me colocas estos super máquinas. Yo tuve la oportunidad de ir a Telecaribe en el año 2008 y no pude ver las características de los equipos, pero toditos eran Mac para lo que era la edición de los programas y esa cuestión que, pues cuando editan aparte, cuando editan en vivo ya es otro. Yo escuché que usan... Yo creo que los Mac son más recomendables para hacer diseño y eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que ese sistema operativo Mac es mucho más confiable, no presenta tantos errores como ocurre con Windows. Entonces, por eso, y pues tiene mayor respuesta. Entonces, por eso siempre vamos a ver en eso, para esos trabajos, utilizan esos Mac. Incluso, pues allá. Los programadores siempre se Sí, inclinan por eso. sí, y los diseñadores también, sobre todo. Por ejemplo, allá en Sensa Medellín, que está diseño gráfico, la sala de ellos es una sala Mac. Los equipos son Mac para diseño gráfico. Y acá yo estaba insistiendo en armar ese programa, pero se han hecho los estudios y no como que, o sea, no sé, la gente muy poco, tienen la profesión de diseño gráfico, la tienen como muy en Montería, no está muy valorada. Y él, pues, informal. Sí, y entonces él me comentó que si lo iba a hacer, pues quería hacerlo con una sala Mac también, como está en Medellín. Pues con todas, ¿cierto? Porque efectivamente, pues, esos trabajos de diseño gráfico, pues si ya se va a trabajar con eso, pues la idea es aprovecharlo para también diseño 3D. Y esto pues requiere renderizar y pues, se va a demorar. Entonces, sería bueno tener unos buenos equipos. Y efectivamente, pues en esas producciones, en esos canales, estamos hablando de Telecaribe, que es un canal pues regional, y miren que eran Mac.
Entonces, pues, seguramente estos nacionales, como Caracol, RCN, deben de tener unas máquinas mucho más potentes todavía. El Mac, pero con unas características más potentes. Y pues eso, realmente Windows siempre, pues, por ahí tiene sus errores. Y lo que se comenta, yo sí he manipulado el Mac, pero nunca he tenido uno de mi propiedad. Pero dicen que es un sistema operativo muy, muy confiable y que por eso, pues, es preferible. No es de que el equipo se va a quedar, que esto, sino que es muy, muy confiable. No sé si tiene por ahí algún otro datico, Carlos. ¿Qué se nos escapa, Carlos? Respecto a Mac, pues ninguno. O sea, yo creo que ya es bien conocido que son bastante estables y son muy funcionales. O sea, Sí. todo el que le quiere diseñar y trabajar en programación sí o sí tiene que pasar por Mac. O sea, eso es como Sí. que es como el filtro. Si no más trabajas en eso, estás trabajando a media marcha. Eso siempre lo he Bueno, escuchado. sí, ahorita que estuvo esta cuestión del día sin IVA, el primer día sin IVA, bueno, supuestamente el precio normal de un Mac que estaban vendiendo ahí en Falabella era supuestamente el precio era de 4 millones y era un i5, creo que con 8 de RAM. Y bueno, con el cuento ese del día sin IVA bajaron a 2 y pico, 2 millones y pico, los MacBook. Entonces, pues, vayan deduciendo ahí que seguramente con un procesador mucho mejor, pues, el valor va a ser muy, muy, muy costoso. Muy, muy costoso. Bueno, vamos entonces a suspender ahí, no sé si se nos escapa alguna otra cosa. Y pues como le estábamos dialogando ahorita, pues por ahora, miren que ya Carlos nos dio la clave, que era una de las cosas que en resumen iba a decirle yo. Y tenemos, pues, si nos enfocamos en los Ryzen y en los Ori, tenemos que el i3 pues sería una gama para trabajos de aquella persona que va a utilizar software ofimático, ¿cierto? Ya lo que es i5, pues es una persona que de pronto va a hacer unas tareas más complejas, un poquito de diseño gráfico por ahí, de pronto va a instalar sus jueguitos por ahí también, pero para esos trabajos ya que requieren de procesos de renderización o nivel de un diseño gráfico a nivel empresarial ya industrial, pues ya tienen que ir pensando en i7 y 9, por el lado de AMD, Ryzen 7, Ryzen 9. Y pues de ahí para abajo, debajo de Ryzen 3 y debajo de Core i3, yo le digo a mis conocidos, amigos por ahí, les digo, tú tienes una calculadora. Pero no es tan así, pero les digo de broma, tienes una calculadora. Porque pues ahí Hay, hay una gama más baja, ¿cierto? hay algunos que se escapan que son buenos. O sea, Sí. que siempre son como que ya si la persona quiere ahorrar mucho. Pero la diferencia en precio no es mucha, como el Athlon ese nuevo, el Athlon 200, que viene siendo el hermano pequeño de Ryzen 3 y cuesta la mitad de precio, $60. Sí, por el lado de AMD tenemos ese Athlon, ¿cierto? Y la otra, Eh, la vieja confiable, comprar uno de segunda, nunca va a estar de más. sí, Un Intel de toda generación rinde casi igual a uno de estos de novena. O sea, no hay mucha la diferencia y el precio es sí. casi un 20-25% Yo de realmente diferencia. nunca me tiro por la última generación, nunca. Yo nunca lo hago. Siempre me voy por una anterior o dos anteriores. Nunca me voy por la última, que sé que fuera que es costoso. Siempre pues, yo no soy de los que compran lo primero de una, yo digo, hay que probar, que lo prueben otro primero y ya. Bueno, y por el lado de Intel, hay unas gamas bajas como el Celeron, eh, todavía por ahí salen Los los Pentium Gold, Pentium, los Pentium Pentium, Gold, sí. que son los nuevos, los 20 años de aniversario. Y todavía, pues ya los mini hace rato que no están saliendo, pero esos equipos pequeños pues también están trayendo por ahí algunos, el Atom ese, no es Athlon, sino Atom, que ahí se los mostré. Entonces, yo siempre pues le recomiendo a
a mis conocidos, pues, no, yo pienso que lo mejor vámonos por gama baja, i3 y Ryzen, y AMD, pues Ryzen 3. Ya que de pronto está muy el presupuesto, bueno, pues listo, vamos por un Celeron, vamos por Athlon, pero no te quejes de que el computador pues no te responde como tú quieres, que es ya. ¿Listo? Así Entonces, es. eso es lo que deben manejar por el momento, muchachos. Ya cuando La estén... regla de oro que se maneja ahora es 4 núcleos, 4 hilos o 4 núcleos, 8 hilos. Si no tiene eso, no esperes que te dé no te dé buen rendimiento. Exacto. Y pues lo que hablamos también de los, si tú estás en el almacén y hay un Celeron de Celeron y es 1.5 GHz y al lado tienes uno de otra marca que pues también es Celeron, pero te dice que es 3.0 GHz, pues ya tú sabes que son del mismo tipo y este pues tiene un poquito más de ganancia. ¿Cierto? Pues además de lo que hemos visto. Entonces, miren que básicamente pues solo miremos eso por el momento, ya cuando estemos metidos en el cuento de una manera más técnica, que yo me incliné por el lado de las redes, entonces pues estoy mirando las cosas para servidores, entonces ya yo empiezo a mirar con otros ojos ese tipo de procesadores y de equipos, el conjunto. Que de pronto yo me incliné por el lado de lo que es el diseño de interfaz o programación, entonces también uno va según, hay muchos caminos en esto, entonces pues según tú ya vas mirando las necesidades. Listo, entonces dejemos hasta aquí para que no se nos quede tan largo el video. Y pues entonces les monto, mañana en la mañana les monto el taller que queda, listo. Taller final. Para no hacer evaluación final, vamos a hacer el taller final práctico. Vamos a elegir una página, pues, porque la idea es que todos entremos a la misma página a buscarle el computador a la persona. Entonces, si mal no estoy, yo estuve creo que es la página de Compulado. Bueno, hay una página que no traía como los valores y la idea es eso, que tengamos los precios. De mañana... Yo tengo una, profe, o sea, sí puedo recomendarla, pero es en dólares. Es la más completa. Podríamos hacerla ahí porque siempre está actualizada y mantiene lo último de lo último. Pero es nivel Colombia. No, lastimosamente no. Yo quiero es que encontremos una como nivel Colombia. Lo que me gusta es que ella misma te va asociando. Si tú coges tal procesador, ya necesitas poner esta board. Si necesitas tal fuente, necesitas tantos requisitos energéticos. O sea, pero es como para armarlo. Te da para... Sí, te da los precios y te da las piezas, las que están con el mejor precio. ¿Te da para armarlo o es filtro que te da? Es filtro, es simplemente selección. Bueno, mándame el link y yo le echo la miradita antes de publicar, entonces miramos a ver qué escogemos. Ya la mandé al chat. WhatsApp. Sí, el de WhatsApp. PC Party se llama. Bueno, ya yo le echo la miradita. Yo estuve, como siempre hago el ejercicio aquí, pues de ir a los almacenes de aquí. Entonces estaba como buscando una página de eso, ¿verdad? Yo le echo la miradita de esa mirada. Se selecciona donde dice System Builder. Ya dejo Pero es en dólares, me dijiste. Sí, es en dólares. Todo está en dólar americano.